les voy a presentar a Rimac Quiñones Osorio. Él es ingeniero con 26 años de trayectoria, integrando tecnología, automatización, inteligencia de las cosas y smart buildings en América Latina. Es fundador de ProIngenium y director de Smart Buildings en Nubecom. Tuvo el premio KNX Award 2022 en Bruselas, la única firma latinoamericana premiada en ese año. Instructor y certificador autorizado de KNX en Norte y Centroamérica. Es el único. Ha diseñado e implementado más de 25 proyectos referentes en la industria, incluyendo el aeropuerto El Dorado de Bogotá, hospitales como Punta Médica, plantas industriales para Intel, Mercedes-Benz y Nestlé, hoteles de gran formato y retail, Palacio de Hierro, además de proyectos autosustentables con 0 emisiones de CO2. Esta conferencia está dirigida a ustedes, a los ingenieros y licenciados, a los profesionistas de la Escuela Superior de Cómputo, y con el propósito de no enseñarles nada de teoría, porque esa ya la saben. Es despertar en ustedes un criterio ético y la conciencia profesional con la que se debe usar la tecnología que están aprendiendo a construir. Con ustedes, para mí lo más importante de Rimac es que es egresado de la escuela, y se me hace muy emotivo que sea de las personas que siempre está preocupado por dar su experiencia, por brindar su conocimiento a las nuevas generaciones. Así es que sin más preámbulos les presento a Rimac Quiñones Osorio. Muchas gracias por la presentación, y pues es un privilegio estar aquí con ustedes y orgullosamente egresado de SCOM. Hoy vamos a platicar, y como bien lo comentó la maestra Araceli, pues un poco más de experiencia. Creo que han tenido unas charlas muy interesantes. Hoy por hoy, fíjense, algo importante. Yo hoy por hoy digo que yo estoy ya siendo obsoleto, estoy en la cola ya a punto de salir y dejar de ser una persona de actualidad. ¿Por qué? Porque vienen generaciones como ustedes. Pero sin embargo, quiero dejarles algo muy importante que no se los va a enseñar la escuela, la universidad, la academia, pues que es la experiencia. Yo creo que hablar hoy por hoy de cuál es el mayor riesgo en el uso de la IA, pues es algo que está sobre la mesa y es súper actual el tema, y quiero que se lleven mi experiencia, y muy importante, sobre todo pues, lo que ha sucedido en estos 26 años que llevo en la industria, y mucha tecnología, pero no sé usar el apuntador, entonces no sé si me ayudan. Perfecto. Bueno, llevo 26 años haciendo integración de tecnología. Como egresado de SCOM, yo creo que algo que siempre me caracterizó fue el estar como a la vanguardia, pero eso yo creo que importante es el hecho de la inquietud que me dio pues mi formación de ingeniería, mi formación pues tanto como hijo y sobre todo con mis amigos. Siempre mis amigos o mis compañeros de escuela estuvieron al lado mío, y yo siempre ponía atención de qué están haciendo, qué están aprendiendo, qué están estudiando, y en base a eso pues vamos a ir aprendiendo y sobre todo construyendo un criterio, que esa es una parte fundamental. Bueno, hay que prenderlo. Hay que prenderlo. Listo. Perfecto. Bueno, parte importante es la experiencia, y sobre todo algo fundamental es que la experiencia se vive en base a golpes, en base a proyectos difíciles. Por ejemplo, cada uno de estos proyectos que les estoy mostrando, que son parte de muchos otros que he trabajado, por ejemplo, Intel, hicimos la automatización de las plantas de Intel de Costa Rica y de Guadalajara, que son 2 plantas de muy alto nivel, en la cual, bueno, pues tuvimos que hacer todo el recambio de iluminación de los edificios, de todo el edificio, para poder automatizarlo y tener un sistema eficiente. Eso fue muy interesante porque fue el proyecto IoT que nosotros hicimos. Estamos hablando de casi 8 años,
hace 8 años que hicimos ese proyecto, en el cual pues ya hablábamos de IoT y estamos hablando de una planta que no podía parar y que hacer un recambio de una luminaria tenía costos muy altos y bueno, pues había que mandarlos programados desde la Ciudad de México, y desde la Ciudad de México hacíamos la verificación en la programación. Y me da un gusto enorme tener al hijo de un ex colaborador mío, Luis Carrillo, es un gran amigo mío. Desafortunadamente ya no nos acompaña en este mundo, pero fue un gran amigo y él se aventó ese proyecto y lo lideró y fue importante. Por otro lado, Mercedes-Benz, la planta de Mercedes-Benz en Aguascalientes, que es una planta que se llama Compass 2, una planta japonesa, construida por una empresa japonesa, que es la propietaria de Nissan y la propietaria de la planta donde se manufactura Mercedes-Benz en Aguascalientes. Tenían un sistema y pusieron un sistema de muy alta tecnología, pero no había nadie que lo pudiera echar a andar como se requiriera. Entonces, bueno, pues ahí nos contrataron como firma de ingeniería y logramos hacer de un proyecto que había sido muy costoso, que lográramos ponerlo en marcha. Por otro lado, Nestlé, trabajar con empresas suizas no es fácil. No es fácil, sobre todo por el nivel de calidad, el nivel de exigencia y el nivel de seguridad que se requiere para hacer instalaciones es muy alto. Algo que no te enseñan aquí en la escuela es que existen normas para trabajar dentro de la industria. Y créanme, trabajar en la industria es muy bonito, es muy demandante, y poner una empresa que atiende ese tipo de compañías no es fácil y no es barato. A ver, levante la mano quien ha visto a un trabajador con overall completo color naranja. Pues creo que por todos los hemos visto, ¿no? Bueno, un overall completo para trabajar en una subestación eléctrica cuesta más de 350,000 pesos. Pues poner una empresa en la cual simplemente el uniforme cueste eso, requiere de muchos recursos y planificación pues muy alta. El aeropuerto El Dorado, Bogotá, creo que por aquí hace rato en una conferencia había un compañero de Colombia. Bueno, ¿qué tan importante es ese aeropuerto? A nivel Latinoamérica es el aeropuerto número 1 en cuanto a tráfico de aviones, tráfico de pasajeros. Es un aeropuerto que ha crecido muchísimo, que ya desbancó a Guarulhos en Sao Paulo, Ciudad de México, Cancún, ahora el más importante es El Dorado. Este proyecto a nosotros nos mandaron a llamar como firma de ingeniería para hacer un dictamen técnico de si el sistema de control estaba bien instalado o no. O sea, prácticamente nos llamaron porque el aeropuerto estaba demandando a Philips por incumplimiento de contrato. ¿Ok? Nos fuimos, hicimos un diagnóstico situacional, hicimos todo un levantamiento técnico, hicimos un banco de pruebas y determinamos, yo creo que ha sido los resultados de ingeniería más hermosos que he tenido en mis manos. Solamente dijimos, el proyecto está bien instalado, está bien diseñado, está bien especificado, pero el programador no quiere que funcione. Bien fácil, demandaron al programador, no me dejaron salir de Bogotá, prácticamente me agarraron mi pasaporte y me dijeron, Rimac, no te vas de aquí si esto no funciona. Y bueno, felizmente estuve un año en Bogotá y haciendo ingeniería de muy alto nivel. Algo importante es que yo me metí en una industria, que es la industria de automatización de casas y edificios, y entré como ingeniero en sistemas computacionales. Digo, nuestros hermanos de CIME Zacatenco y de CIME Azcapotzalco tienen la ingeniería en automatización e instrumentación, pero la única diferencia es que ya estamos hablando de sistemas de información y sistemas completamente informáticos, de los cuales dependen toda la instrumentación de un edificio. Entonces ahí fue donde mi formación fundamental, o sea, yo recuerdo aquí en ESCOM haber tomado clases de amplificadores operacionales, electrónica analógica, telecomunicaciones, redes de computadoras. Todo eso me funcionó para entender qué estaba sucediendo. Y bueno, pues podemos hablar un poquito más de detalle. Yo me enamoré de la automatización de edificios porque son sistemas. Y para mí un sistema computacional, ser un ingeniero en sistemas computacionales, y ojo porque me va a llevar un montón de hate aquí.
Para mí un ingeniero en sistemas computacionales es el experto que tiene la capacidad de integrar todos los sistemas, administrarlos, mantenerlos y diseñarlos para que crezcan o hacer innovaciones. Para mí eso es un ingeniero en sistemas computacionales. ¿Por qué? Porque yo lo veo tengo una formación electrónica, cuando era mi plan de estudios, que fue el primer plan de estudios de la carrera, estaba todo englobado en una sola, no estaba dividido, pero pues teníamos temas electrónicos, temas muy interesante, toda la parte de compiladores, lenguaje natural, gramática libre de contexto, compiladores, redes de computadoras, y yo entendía todo el modelo OSI. A ver, levante la mano, ¿quién sabe lo que es el modelo OSI? Bueno, pues apréndanselo porque eso lo van a vivir todos los días, y sobre todo que te da la formalidad de saber en dónde estás parado, y cada una de esas capas, desde la capa física hasta la capa de usuario o la capa de aplicación, cuando estés trabajando en ese punto, sabes por dónde puede venir la falla, por dónde puedes crecer o por dónde puedes explotar. Entonces, esa formación de sistemas computacionales me ayudó a resolver eso, y hoy día es uno de los aeropuertos más importantes que está a punto de renovarse, y bueno, pues ahí tenemos una gran ventaja. Y luego viene, hace 4 años, el Hospital Punta Médica. Nos fuimos con el cliente, con el dueño del hospital, nos fuimos a un viaje a Alemania a conocer las plantas de fabricación de ABB. ABB es uno de los fabricantes más importantes en el mundo de sistemas de automatización, sistemas eléctricos, hace hasta motores de barcos, o sea, los barcos crucero y tal, tienen motores ABB, subestaciones eléctricas, es una empresa enorme. Y nos invitó a conocer 3 plantas de fabricación de equipos de automatización. Nos fuimos con el dueño del hospital, y me dijo: Rimac, quiero un hospital que sea de alta tecnología. Hoy por hoy es un hospital en el cual todos los pacientes, que espero nunca lo visitemos, pero puede suceder, cada habitación la comandas por voz, y algo bien interesante es que es un habilitador de negocio. Y cómo lo visualizamos y cómo se planteó, lo que planteó mi equipo es: llega un paciente y simplemente le dice la enfermera o quien lleva al paciente, el hospital se llama Encinos. Encinos, tenemos paciente. Entonces hay una Alexa que está en la habitación y da todo un protocolo de médico. Pues bienvenido al hospital, tal, estas son las luminarias, bueno, está encendido, pone la cama en una posición de bienvenida, prende la televisión, y da toda una serie de instrucciones al paciente de cómo opera y cómo debe de comportarse el paciente y cuáles son los procedimientos, de que agarras el teléfono, le aprietas el botón rojo o jalas la palanca del paciente y se va a activar una alarma y puedes comunicarte. Pero entonces, ahí esa Alexa lo que hace es que está habilitando una funcionalidad de negocio en el cual legalmente está asegurándose el hospital de que le está dando las instrucciones al paciente de lo que tiene que hacer. Por ejemplo, el paciente solamente tiene que decir: Alexa, voy al baño. Baja la cama, la pone en una posición para que se pueda levantar, enciende las luces del baño, y en una aplicación que tienen en la central enfermera, saben que el paciente va al baño. Y tiene un sensor de presencia que le está diciendo: el paciente está en el baño. Entonces, este tipo de cositas está habilitando el negocio. ¿Ok? Y bueno, pues aparte automatizamos absolutamente todo. Bueno, pues ahorita estamos trabajando con varias tiendas Palacio de Hierro. Palacio de Hierro pues es una tienda de muy alto nivel, en el cual estamos controlando sistemas de aire acondicionado, nos conectamos con los sistemas de seguridad y sobre todo con los sistemas de iluminación. Algo fundamental, y lo platicaban en la conferencia de las 3 de la tarde, que las automatizaciones son habilitadores de negocio. Hace 2 semanas, y creo que les voy a platicar muchos errores o muchas cosas que están fallando, bueno, cuando fallan, lo que pasa durante esta charla, lo que pasó en Palacio de Hierro Satélite hace un par de semanas es que se apagó el aire acondicionado. Se apaga el aire acondicionado, yo estoy en el chat del equipo de mantenimiento, y de pronto sube la temperatura en la tienda, y la gente se empieza a salir de la tienda. Entonces, es un sistema que falla,
¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues que la tienda pierde. Imagínense una tienda de ese nivel que se le apaguen las luces a media sesión. A las 5 de la tarde se apaga toda la sesión toda la zona de juguetería. Pues se le va la gente, ¿no? Entonces, son impactos pequeños. Y bueno, pues, algo interesante es que hicimos un ejercicio en el cual me invitaron a participar. Es creo que el cuarto intento, pero este fue el bueno. Me invitaron a hacer un proyecto que fuera emisiones cero. A ver, necesitamos hacer un proyecto de automatización que ese inmueble no genere huella de carbono. Y bueno, pues automatizamos una residencia. Lo único que no automatizamos fue el perro, y eso porque no lo alcanzamos, pero si no, sí le hubiéramos hecho algo. Fue una inversión muy importante, pero tampoco fue exagerada, y logramos un premio internacional de eficiencia energética. Una casa con energía positiva, lleva 5 años operando esa casa, y esa casa no ha pagado un solo peso en energía. Siempre agua caliente. Es una casa que tú abres la llave caliente en cualquier parte de la casa y en menos de 5 segundos tienes agua caliente en la llave. Iluminación por todos lados, está al lado del campo de golf, entonces no puedes poner una barda. Ahora, ¿cómo haces que tenga seguridad esa casa? Pues fue con diseño de seguridad electrónica. Entonces es una casa con alta seguridad, súper confortable. La dueña de la casa estaba aterrada de tener, ella decía, es que voy a necesitar un robot que me esté acompañando todo el día para operar mi casa. Bueno, hoy por hoy, esa señora es una señora que tiene casi 80 años. Ella me dice, es que Rimac, me la encontré hace poco en Punta Cana, me dice, Rimac, es que mi casa es preciosa porque no tengo que apretar un botón, no tengo que poner una alarma, no tengo que preocuparme si riega o no riega, o sea, y es una casa muy grande y tiene muchísimas funcionalidades. Bueno, pues ese esfuerzo de diseño y es un esfuerzo de ingeniería, que esa ingeniería es lo que nosotros le dimos el valor al proyecto, pues nos significó un premio en Bruselas de eficiencia energética. Es el único que ha habido en toda América para esta categoría. Entonces, algo importante es que lo que sí he aprendido, y hay que ser muy humilde para aceptarlo, o cuesta trabajo, que los sistemas no fallan. En realidad los sistemas no fallan, y eso lo van a encontrar por todos lados. Realmente lo que fallan son las decisiones humanas, y todas esas decisiones están atrás. O sea, por ejemplo, las decisiones pueden ir desde ¿qué sensor utilizo? ¿Con qué cable lo conecto? Se los voy a aterrizar a la industria que yo manejo. Pero todas esas decisiones son las que implican realmente que un sistema falle. Pero, pues, ni modo, toca aprenderlo. Y a veces toca aprenderlo a la mala, ¿no? Pero lo importante es que cuando hablamos de enfrentarse a problemas, pues es cuando nosotros dejamos que la tecnología decida por nosotros. Afortunadamente estamos en una era en la que ese es el problema más grande, pero sin embargo tenemos las herramientas, y en estas herramientas podemos automatizar un montón de cosas. Podemos automatizar aprendizaje, podemos automatizar comportamientos, reacciones, y algo súper interesante que yo veo, y es algo que a mí me fascina de mi trabajo, que es la mezcla de la tecnología con la industria física. O sea, me refiero a ver, yo me dedico a la automatización de edificios, a la construcción de edificios. ¿Y por qué decidí eso? A ver, a mí me queda muy claro pensar en que hay mucho código en todo el mundo, hay muchos programadores en todo el mundo. ¿Cuál es la industria? Y esa es una decisión que yo tomé hace casi 14 años que me senté con mis socios. En ese entonces, ese socio que tenía era profesor de aquí de SCOM. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿qué hacemos? Nos vamos por la parte de software, éramos muy buenos desarrollando software, pero tampoco teníamos tanto contacto y sobre todo tanto networking como para llegar a cuentas tan interesantes como para que fuera rentable para nosotros. Digo, no teníamos contactos, o sea, somos muy buenos ingenieros, pero si no llegamos a quien toma la decisión o a quien nos contrata, pues vas a estar picando piedra tratando de convencer quién eres, cómo eres, ¿no?
que te cuesta mucho trabajo, y yo en ese entonces yo ya tenía una familia, ¿no? Yo tenía una familia pues que hay que llevar desde los pañales hasta la suscripción de Blockbuster, ¿no? En ese entonces. Pero bueno, yo decidí ver cuál era, bueno, decidimos en base a analizar la industria, cuál es la industria que más crece. Y nos dimos cuenta que se crece en metros cuadrados, ¿ok? El sector inmobiliario, el sector de construcción, es una de las métricas más importantes para saber qué tan buena es la economía de un país. Básicamente, cuántos metros cuadrados de vivienda, cuántos metros cuadrados de edificios mixtos, comerciales y de industrias se están construyendo en un país. Entonces, es un sector que está creciendo. ¿Y qué creen? Que me meto en esa industria, en la industria de instalaciones especiales, y entonces me doy cuenta que es una industria que va creciendo y que no va a dejar de crecer. Y sobre todo cuando empiezan a demandarse más servicios, y que veo que los edificios empiezan a tener mucho más funciones, dije, pues es una industria en la que quiero estar. ¿Por qué? Porque antes, y yo creo que muchos vivimos en una casa en que en nuestra sala de estar o en nuestro comedor solamente tenemos una luminaria, un foco en el centro, y ahí está, ¿no? Pero hoy por hoy, un comedor se convierte en una zona de reunión para hacer tareas, para tener una velada, una charla, pues para limpieza. Es un espacio pequeño, porque bueno, las ciudades tienden a crecer para arriba, no hacia los lados. Cada espacio se empieza a transformar y empezamos a demandar más cosas. Por ejemplo, se hace un edificio y ahora es un tema muy importante cómo llevas servicios a esos edificios. ¿Por qué? Tienes un edificio que se construyó hace 50 años y hace 50 años no se hablaba de fibra óptica, no se hablaba de tener 500 gigas o 1 tera de comunicación dentro de una vivienda, ¿no? Por ahí dices, bueno, pues prendo la tele y esa televisión pues se conecta al servicio de streaming, tengo 3, 4 televisiones en una casa, bueno, pues eso demanda datos. ¿Cómo le llevo esos datos? Entonces se transforman los edificios y dije, ese es el lugar donde quiero estar. Entonces tomamos esa decisión de estar ahí. Pero ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Es que podemos automatizar muchas cosas y tenemos un montón de información a la mano. Pero, pues ahora viene un riesgo muy importante, que las decisiones que estamos tomando se las estamos delegando a los sistemas de inteligencia artificial, porque bueno, ahora es muy fácil darle una consulta, pero lo que estamos preguntando muchas veces ni siquiera nosotros lo entendemos y le estamos delegando la toma de decisión o la responsabilidad a un sistema de inteligencia artificial. Entonces, en base a estos argumentos que estoy platicando, pues quiero que profundicemos en por qué la inteligencia artificial no es un problema, al contrario, es una herramienta. ¿Cuáles son los 3 errores que matan al criterio de una persona? ¿Qué es lo único que la inteligencia artificial nunca va a alcanzar? Y por favor, no dejemos que eso suceda. Y bueno, pues al final vamos a firmar un compromiso entre ustedes y yo. ¿Ok? Bueno, algo importante es que quiero darles algo de experiencia, lo que he pasado. Hace un par de años la maestra Araceli me invitó a dar una conferencia que fue un foro STEM aquí, y yo les hice una pregunta: ¿qué quieren? ¿Cómo apliqué yo, cómo estoy aplicando hoy por hoy lo que he aprendido en la parte de ciencia, matemáticas, tecnología y tal, o los errores que me han pasado? Y recuerdo que el 80% fue los errores que han pasado. Entonces, bueno, les voy a platicar la historia de un hotel que me tuvo fuera de casa casi un año. Es un hotel muy grande, no es cualquier hotel, es un hotel de más de 1000 habitaciones. Aquí vemos parte del hotel, el hotel está en varias secciones, es un hotel que está en la Riviera Maya. Ya hablar de 1000 habitaciones no es un hotel pequeño. Se automatizó aire acondicionado, iluminación, fibra óptica a la habitación, sistemas de facturación, reservas, un montón de temas, ¿no? Entonces la automatización era muy grande y nos encontramos con un problema importantísimo, en el cual teníamos una fecha límite muy clara, diciembre de 2024,
un presupuesto que estaba súper bien acotado porque ese era mi contrato, y el contrato decía, no hay adicionales. Asumimos que hiciste bien una ingeniería, y pues que esa ingeniería y tu diseño se aplica, se queda en ese presupuesto. Y pues algo importante es que era mi primer proyecto de automatización de hotel a ese nivel. Lograr esa cuenta fue una cuenta difícil. Afortunadamente pues tengo muchos años fungiendo como vendedor. Creo que aparte de ingeniero, pues la vida me ha llevado a serme vendedor. Y tienes que ser vendedor de muchas maneras. Desde cómo vendes tus servicios, cómo te vendes tú como profesional. Y aparte yo vendía la compañía, ¿no? Vendo productos, vendo lo que hacemos y tal. Y hay toda una metodología que bien vale la pena estudiarlo, porque la metodología es fundamental, que lo mantengamos. Y bueno, pues vender un proyecto de estos implicaba pues la reputación. Empezamos a ejecutar el proyecto, empezamos a trabajar fuerte, traíamos un equipo de trabajo grande, trabajar en una ubicación remota. Mi empresa está basada en la Ciudad de México y el proyecto era en Tulum, que por cierto pues ahí no hay de dónde contrates gente, ¿no? La tienes que contratar de manera local, no hay, y llevar una cuadrilla de más de 80 personas pues implicó mover mucha gente en la Ciudad de México. El proyecto se atoró y tuvimos que tomar una decisión en la cual había dos caminos: terminar rápido, cumplir con la fecha, cumplir con el contrato, cumplir con mis responsabilidades, entregar, cobrar y salir. Y después había otra decisión, que era hacerlo bien. Hacerlo bien, ya habíamos detectado que nos iba a costar mucho más tiempo de lo que imaginábamos, mucho más recursos. Había riesgos ocultos y había vicios ocultos en la instalación, la cual yo no coticé. Nosotros no íbamos a hacer el acondicionamiento de instalaciones. Cuando entramos a desmantelar 4 de los 10 primeros edificios, nos dimos cuenta que la infraestructura que estaba instalada estaba mal hecha. Entonces, contractualmente yo pude haber hecho mi proyecto y decir, bueno, pues eso no es mi problema y no me toca. Entonces, me iba a aventar un pleito legal, iba a entregar en tiempo, forma y tal, pero eso no era hacerlo bien, porque estoy viendo un problema. Sin embargo, eso implicaba asumir los costos. Esta era la decisión. ¿Qué elegimos? Pues elegimos hacerlo bien, sabiendo qué es lo que iba a pasar. Bien sencillo, ¿qué iba a pasar? Que íbamos a perder un montón de dinero, que íbamos a tener que regalar muchas horas de trabajo, que íbamos a tener que crecer nuestra plantilla de personal muchísimo. Llegamos a tener 148 personas, las cuales tenía que pagarles yo hasta hospedaje, viajes. No encuentras 140 personas en Tulum para hacer instalaciones eléctricas, no la encuentras. Y la que encuentras no es buena. Y no es buena, no digo que todos, porque encontramos gente muy maravillosa, grandes amigos que hicimos ahí, pero es difícil, sobre todo a esa magnitud. Entonces, cuando supimos lo que iba a pasar, mi socio y yo nos sentamos y tomamos una decisión que era pues perder dinero, perder tiempo, pero ganamos algo muy importante. Dentro de todo ese tema, dentro de todo ese universo, imagínense la pesadez de lo que estábamos viendo. Yo, como director de Smart Buildings de la empresa en la que trabajo, yo tomé un vuelo de un fin de semana porque me iba a ir a la playa, me la iba a pasar a todo dar, iba a pasar a la obra. Bueno, el pretexto era la obra, pero me iba a quedar a la playa. Pero cuando vemos la magnitud, pues tomamos la decisión. Nos sentamos mi socio y yo y ganamos algo bien importante. Ganamos criterio. ¿Ok? Tomamos la decisión de avanzar, tomamos de hacerlo a costa de nosotros, porque tenemos que hacer las cosas bien. Y por ahí dice un verso bien dicho, que es: lo hecho en México está bien hecho, y consagremos esa frase, ¿no? Y aparte, somos politécnicos y aspiramos a ser gente íntegra, no nada más hombres, porque bueno, pues ya tenemos que ampliar el vocabulario. Tenemos que ser gente íntegra en todos los aspectos, y lo que hacemos lo tenemos que hacer bien.
Obviamente aquí había un tema muy delicado, que era que yo no me podía sentar con los dueños del hotel, que aparte son catalanes, no están en Ciudad de México, con el director del hotel, que era nuestro vocero con ellos, y decirle, oye, pues, ¿qué crees? Que pues no vamos a poder porque el hotel no está preparado para que hagamos una reforma a este nivel. Sin embargo, el hotel tuvo que asumir muchos temas de instalaciones. De pronto le destruimos plafones completos, zonas completas que ellos tenían que venir a reparar. Nos dejaron trabajar porque se dieron cuenta que estábamos haciendo bien las cosas. Entonces ganamos criterio, y aquí viene algo fundamental, que es de lo que se trata toda esta charla. Que el liderazgo no se demuestra cuando todo va bien. O sea, cuando todo va bien, pues es bien fácil tomar decisiones, ¿no? Pero cuando las cosas no marchan como deben de funcionar, es cuando realmente mide el temple de las personas. Ok, pegó en mi patrimonio, pegó en mi relación con el cliente. Obviamente esto iba a implicar que el hotel no iba a abrir en septiembre. Y de pronto quitarle a un hotel una habitación implica $700 la noche que no está recibiendo el hotel. Pues lo pasamos a diciembre. Hicimos un buen project plan y nos dimos cuenta que por muy optimistas que fuéramos, nos teníamos que ir a diciembre. Esa junta con el director fue súper dura, en la cual, bueno, pues él vio la magnitud del problema, le expusimos cuál era la situación y tal. En ese momento, y eso es un líder, o sea, eso es un líder y es algo bien interesante. En ese momento dijo, bueno, todos somos parte de un tema, o sea, somos parte de un proyecto, el proyecto y el objetivo, para todo lo que hagan, y eso tatúenselo, por favor, así frente a ustedes, en donde lo vean en su mano, o pónganlo en su cuarto. El objetivo, cuando uno hace proyectos, el objetivo es del cliente, y el objetivo es del usuario final. Podrás hacer las mejores cosas que tú hagas, pero el propietario es el cliente, y el objetivo, para mí mi objetivo, ok, obviamente como mi empresa es ganar dinero, es ejecutar el proyecto y tal, pero te están contratando para ser parte de un proyecto y para hacerte parte del objetivo. Entonces, tienes que estar ahí. Entonces, en esa reunión que empezó, obviamente con una molestia importante, se convirtió en una preocupación enorme. Todos los que estábamos en esa mesa fue, ¿qué hacemos? En ese momento el director del hotel le habló al hotel vecino, dijo, oye, pues estoy visualizando que para noviembre voy a necesitar, porque yo noviembre yo ya tengo vendido el hotel y ya no tengo esas habitaciones, entonces te voy a rentar las habitaciones. Y el hotel de al lado dijo, adelante, entonces yo te las rento, obviamente hacen su acuerdo entre ellos y tal, dejan de vender de un lado, de otro, y bueno, ahí estaba impactando lo que estábamos haciendo. Pero eso fue hace 5 años, 4 o 5 años, 3 con mucho cuando ya salimos. Pero ¿qué creen? Que hoy día ese tipo de decisiones ya son más peligrosas, y lo que ustedes están haciendo, que son sistemas, son mucho más peligrosas. ¿Por qué? Porque todos los que estamos trabajando aquí, los que estamos estudiando en esta escuela, y todo lo que estamos nosotros en la empresa, es que buscamos que las empresas escalen, que las empresas crezcan muy rápido. Si ustedes escuchan podcast o leen libros de emprendedores y tal, todos buscan hacer empresas enormes. Pues ahora esas decisiones pues ya no nada más se quedan en que pues el cuarto de la habitación pues no le funciona el aire acondicionado, el auditorio no prendieron las luces, el sistema de aire acondicionado se quedó en la tienda, ¿no? Ustedes ya están hablando de que están manipulando y diseñando sistemas que son mucho más grandes. Entonces el impacto pues es enorme. Y bueno, pues la realidad es que hoy por hoy la inteligencia artificial decide, y decide por nosotros. Levanten la mano quien el día de hoy ya usó una herramienta de inteligencia artificial. Ok. Ahora, levanten la mano quien revisó y quien analizó las respuestas que les dio la inteligencia artificial. La verdad es que esperaba más diferencia.
porque eso es importante. Ok, estamos dando esa toma de decisiones, estamos delegando toma de decisiones para las cosas cotidianas. Pero la realidad es que, por ejemplo, yo hoy día me siento en mesas de diseño, en mesas de construcción o de planeación de proyectos, y se escandalizan mis colegas o mis clientes o mis proveedores cuando alguien llega con algo diseñado por inteligencia artificial. O sea, y se espantan y arman unos rollos así enormes y tal. Yo lo he usado y lo uso bastante. ¿Por qué? Porque la calidad y la capacidad de mis propuestas o de mis análisis de ingeniería creció enormemente cuando utilizo herramientas de inteligencia artificial. Entonces eso a mí es una herramienta que me ha hecho hacer mucho mejores ingenierías, hacer mucho más precisas ingenierías. Incluso les puedo compartir que acabo de ganar un proyecto, el cual lo hice basado en cloud, que me estuvo ayudando a todas las etapas de diseño. Y cuando voy y lo presento, o sea, estaba yo, pero lejos, o sea, enormemente adelante comparado con mi competencia. Entonces, porque hice análisis técnicos súper profundos, hice un análisis con una cantidad de información muchísimo más avanzadas, presenté una cotización con un plan de proyecto sumamente detallado, en lo cual hice una revisión importantísima a otras áreas de las cuales yo dependía. Obviamente ese proyecto del hotel me enseñó bastante. Entonces, es una herramienta interesantísima. ¿Por qué? Pues porque nos abrió un panorama importante. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Pues el riesgo es quién la usa. ¿Quién la usa? ¿Qué hace con eso? Que es, creo que de lo que se ha estado hablando todos estos 2 días. Y la realidad, pues es que la inteligencia artificial realmente nos está evidenciando quiénes somos. O sea, y yo cuando lo utilizo, lo veo como si le estuviera hablando al hombre del espejo. ¿Ok? Lo que tú le mandas, había una vieja frase que decía, ¿no? Pues, trash in, trash out. Si tú avientas un mugrero a un sistema, pues te va a regresar eso. Pero la realidad es que lo que te está evidenciando es qué tan crítico y qué tan analítico eres con lo que estás haciendo. Creo que algo que se hablaba pues todavía el año pasado, pues es que pues existe una ingeniería de prompts, ¿no? O sea, simplemente pues la inteligencia artificial requiere preguntas correctas, ¿no? Ok, haces preguntas correctas, te da información, y la realidad es que la tecnología pues te pone ahí pues lo que te está contestando, ¿no? Ahora, ¿qué haces con esa información? Lo preocupante es que tengas a alguien que toma la decisión y que delegue esa decisión a algo que salió de inteligencia artificial. Y no digo que esté mal, simplemente tiene que pasar por un filtro que es ese filtro de criterio. ¿Ok? Entonces, y bueno, pues vamos a ver algo importante, un caso muy concreto, que es, si nos vamos a Nueva York, 2023, Steven Schwartz, un abogado, 30 años de experiencia, tenía un caso muy concreto de una demanda de su cliente contra una aerolínea y necesitaba pues tener un contexto, porque creo que algo importante en la metodología tanto de leyes como metodología científica es el marco teórico, es el punto donde partes, y los abogados pues parten de una defensa, y esa defensa viene de jurisprudencia, que es algo que no es ley, pero es algo que ya se convirtió en un fallo. Y bueno, pues este abogado necesitaba por lo menos tener 6 casos legales como referencia a lo que estaba él formulando. Y pues esos 6 casos de precedente, pues lo que hizo, lo que hacemos muchos, va con ChatGPT, y creo que el 99% de las personas que está aquí ya sabemos para dónde va. La inteligencia artificial respondió, y respondió con 6 casos, bien formulados, documentados, citados, y todo perfecto. Y pues, yo tengo la teoría de que estamos en una etapa en la que todavía la inteligencia artificial está aprendiendo, y bueno, pues dentro de ese aprendizaje, pues, ¿qué pasa si le miento a quien está recibiendo la información, ¿no? Entonces, esa es parte de su entrenamiento, y pues igual a alguien se le ocurrió eso.
Pues resulta que son completamente inventados. El abogado no los verificó porque no tenía tiempo, porque a veces somos muy importantes y como somos tan importantes, pues no nos da tiempo para hacer muchas cosas. Pero ¿qué creen? Que el juez en 5 minutos dijo, esto es inventado. Un abogado de 30 años, una firma muy prestigiosa en Nueva York. ¿Qué sucedió? Multa, $5,000 por haber presentado información falsa. Una sanción pública ante la barra de abogados. Obviamente pues lo inhabilitaron durante, creo que 14 meses. Le retiraron su licencia. Y pues algo, creo que muy delicado, portada del New York Times. Y bueno, pues hasta aquí estamos hablando de eso, ¿no? Y como esto hay muchos casos, entonces un abogado que presenta algo sin validar, pues aquí evidenció uno de los problemas importantes. Pero a ver, ¿fue culpa de ChatGPT? No. Bueno, pues, y esto nos deja una enseñanza importantísima que tenemos. A ver, nosotros tenemos que aprender en los zapatos ajenos. Y creo que eso es bien difícil de que suceda, pero pues la realidad es que cuando nosotros le damos información o le damos datos y le formulamos las preguntas correctas a una inteligencia artificial, te va a contestar, número uno, te va a contestar con algo perfectamente bien formulado y planteado bajo todos los cánones que tú puedas poner en filtros. Te contesta rápido, te contesta generalmente con información fundamental y bien revisada o analizada, y aparentemente está bien. Y muchas veces lo que pasa, y lo que pasa con muchos de ustedes que están haciendo programación y que están haciendo proyectos, es que no entienden a fondo lo que están revisando. Y yo creo que ese es el principio en el cual sus profesores se enojan tanto de que ustedes entreguen un software hecho por ChatGPT o por Cloud o por quien se les antoje, que ustedes presenten una tarea hecha con inteligencia artificial, y lo que están presentando no tiene ni siquiera un 30 o un 40% de el grado de entendimiento de ustedes de lo que están presentando. O sea, eso es lo delicado. Entonces nosotros no podemos darnos ese gran lujo de recibir algo, darlo por bueno. Ok, puede que no lo entiendas, pero date tiempo de entenderlo. Y más si tú vas a delegar o vas a utilizar esa información para tomar una decisión. A ver, si tú tomas una decisión, no sé, un médico se mete en inteligencia artificial, le pone los síntomas, le pone los estudios y tal, y le entrega y le da inclusive hasta lo que debe de medicar. Vale, pero si no lo entiende del todo el médico, es una irresponsabilidad que se lo dé un paciente. Igual, si yo recibo, o sea, saco toda la información de mi sistema de gestión empresarial o indicadores financieros de la ONU, de Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional, y hago un presupuesto o una proyección económica en base a los modelos económicos para el desarrollo de una región y tal, y no lo verifico o no estoy entendiendo qué me está presentando, entonces ese es un error enorme. Y errar es de humanos, ¿no? Y bueno, también errar es de caballos. Bueno. Entonces, en base a esto que les estoy platicando, pues hay 3 errores que matan tu criterio. ¿Ok? Estos errores, apréndanlos y no se los den ni se los regalen a la inteligencia artificial. El primero es delegar sin entender. Lo que te entrega, simplemente los aceptes sin saber cómo se generaron y se lo avientes y tú lo tomes como bueno. No cuestionar los resultados. ¿Ok? Porque muchas veces, y creo que uno de los temas que se habla bastante, pues es cuando una inteligencia artificial alucina y te entrega datos inventados, que no está mal, tampoco está bien, el problema es que lo aceptes. Y bueno, algo importante es que priorices que todo lo que te está entregando, porque es muy rápido, esté bien. Y muchas veces es de lo tomo, me apuro y lo mando, o forma parte de algo más grande y simplemente estoy entregando. Y lo que estamos viendo es que justamente
la tecnología amplifica nuestros errores. Hoy día un error pues ya cuesta vidas, ya toma decisiones que pueden impactar en muchas otras, los impactos son mucho más grandes. Por ejemplo, hace una semana o 2 semanas el secretario de Defensa de Estados Unidos en el Congreso de Estados Unidos citó un pasaje de la Biblia, pero no era de la Biblia, era de Pulp Fiction. Entonces, de pronto, caray, pues sí, pero era un pasaje inventado para la película y él lo citó, y lo citó en el Congreso. Entonces, bueno, pues no, simplemente no validó y obviamente pues, el resultado fue muy simpático. Bueno, pues no reemplaza las decisiones. Entonces, pensemos, de estos 3 errores que les platiqué, ¿cuáles cometieron ya esta semana? Bueno, pues piénsenlo ustedes. Yo la verdad es que creo que los 3 los cometo los lunes. Entonces todos los lunes ya traigo carga. Pero algo fundamental y algo muy interesante y que es hermoso de la era en la que ustedes están viviendo y que aprendan a vivir con ello, es que hoy tenemos mucho más conocimiento que tuvo Da Vinci, que tuvo Einstein, que tuvo quien quiera en la historia. Ustedes tienen acceso a muchísimo más información, más rápida, más filtrada. Entonces, la realidad es que ustedes estaban fundamentando la plataforma de que la humanidad llegue mucho más lejos. Y les voy a platicar un tema. Yo estudié dos carreras, 2 ingenierías. Aquí estudié ingeniería de sistemas computacionales, era la única carrera que había, y también estudié ingeniería industrial. Recuerdo en primer semestre que tomé física, me pusieron un problema en el segundo parcial, y el segundo parcial tenía que ser un solo problema. Lo tenía que resolver, un problema muy interesante, tema de tiro parabólico y cálculo integral y bla, bla, bla. Y ese mismo semestre, en la otra carrera, estaba el mismo problema, pero ese yo ya lo podía resolver con calculadora. Entonces, lo que aquí tenía era un inciso del examen, allá era una parte pequeña de un problema mucho más grande. Nos ahorramos el hacer todo el desarrollo matemático y utilizamos una calculadora, lo grafiqué, puse el punto donde había caído el móvil y de ahí seguía mi desarrollo. Entonces llegamos a un problema mucho más complejo utilizando herramientas. Y hoy que tienen en sus manos tanta información, pueden preguntarse mucho más cosas. Y les puedo contar, ahorita estamos trabajando en remodelar un hotel en el Ángel de la Independencia, lo que era la torre de HSBC, ahora va a ser un hotel Hyatt de la cadena Accor. Entonces yo meto los planos, meto los diagramas eléctricos, meto toda la información, le digo, hazme el sistema de automatización. Para sacarme el sistema de automatización, primero analizo el sistema eléctrico. ¡Wow! A mí se me hizo increíble porque me puso un par de puntos rojos. El calibre del cable que están indicando está bien, pero está a su límite de capacidad en base al diseño. Pero no está especificando la temperatura del cable. Bueno, pues los cables tienen una especificación que es una temperatura a la cual trabaja el cable, o máximo puede trabajar el cable para que siga siendo seguro. Entonces, bueno, pues si tú pasabas ese cable que estaba especificado a 70 grados, lo ideal y la recomendación, en este caso de Cloud, fue pásalo a 90 grados. Obviamente el cable te cuesta 20% más caro, pero en base al diseño me puso ese foco rojo. Pues dije, wow, pues, ok, entonces ahora revísame los interruptores, todos los interruptores o los breakers que ven en su casa o en cualquier instalación, esos interruptores se tienen que calcular. Ahora, un sistema de IA te hace el cálculo de protecciones en base a las curvas de disparo. Esa es la diferencia entre un eléctrico y un ingeniero. El ingeniero ve una gráfica logarítmica, dice, ok, necesito un interruptor que esté en esta curva de disparo. ¿Por qué? Porque eso es seguridad de las personas. Entonces, algo que yo asumía que estaba bien, que era el sistema eléctrico, que no me toca, pues con una herramienta de estas, ya lo puedo revisar, y lo puedo revisar rapidísimo. Entonces, cuando me pone el foco rojo, me regreso a los diseños, a las memorias de cálculo, que resulta que no estaban completas,
las pregunto y se replantea todo el proyecto. Entonces, ese es un ejemplo de que tienen mucho más información en sus manos. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esa información? Pues recibamos esa información, veámosla, tomemos mejores decisiones basados en lo que nos entrega, y pues tal vez no creemos en todo, pero ahora tienen un espectro muchísimo más grande para analizar. Yo hubo un tiempo que estuve conviviendo con un grupo de amigos, el cual les encantaban los libros de superación personal y de filosofía barata, pero yo les decía, es que ¿para qué lees tanto filósofo actual, si te puedes regresar a los filósofos y a la base del conocimiento, o sea, lo que realmente es, está basado en la, o sea, ya está normado como parte de la ciencia o parte de la psicología. A ver, escribir un libro no es algo fácil, o sea, no es nada fácil, o sea, no es de, pues lo meto ahí, empiezo a escribir y ponerlo y bla, bla, bla. Entonces, y haces un libro, ¿no? O sea, escribir un libro es todo un arte, es un arte enorme. Como por ejemplo, yo tuve la oportunidad de leer el libro de Frankenstein, edición original, te das cuenta la meticulosidad y lo perfectamente matemática que es la gramática de ese texto, que dices, wow, o sea, esto es arte, o sea, realmente la literatura es un arte. Y bueno, supongo que ustedes ya han llevado algo de gramática matemática. Y si no, háganlo, léanlo. Yo lo estudié aquí en SCOM, en cuarto semestre, en compiladores. Había todo un apartado de gramática, y te das cuenta cómo la gramática es tan perfecta y tan matemáticamente perfecta que no cabe ley. O sea, es ella, él, pero es que es matemáticamente perfecto. Okay, tenemos todo un contexto y tal, y pues nos podemos adaptar, pero la gramática en nuestro idioma, nuestro lenguaje, en el castellano, que es tan rico, que dices, bueno, es que es matemáticamente perfecto. Incluso si ustedes estructuran un contrato legal, y si lo hacen utilizando metodología matemática, van a hacer un muy buen contrato. Yo como ingeniero en sistemas he hecho revisiones de contratos, porque obviamente tengo que firmarlos, y muchas veces prefiero que firmen lo que yo escribo, y lo hago, y me han dicho varias veces, trabajé con un despacho de abogados como asociado durante casi 11 años, me dicen, Rema, que es que tú eres un muy buen abogado, ¿por qué no estudiaste más? No, es que esto es matemático, o sea, y hay una metodología, y eso se escribió hace 150 años. Entonces, ¿para qué vemos filósofos actuales si los clásicos tienen muchísima información? ¿Okay? Bueno, se platicaba hace rato y se discutió sobre si la inteligencia artificial reemplaza a las personas. No reemplaza, y sobre todo que no reemplaza ingenieros. ¿A quiénes sí reemplaza? Pues reemplaza a los que no piensan. ¿Ok? O sea, ahí sí es importante. Hace 2 años tuve la oportunidad de dar una conferencia en República Dominicana para líderes del sector eléctrico, el cual me invitó una empresa eléctrica, fabricante eléctrico, a dar una plática sobre digitalización. Y yo les decía, a ver, es que a la industria eléctrica nadie la va a reemplazar, porque necesitamos cada vez más instalaciones eléctricas, hay que renovarlas, son equipos que hay que estarlos cambiando constantemente, y la inteligencia artificial no los va a reemplazar, pero sí va a reemplazar a esas empresas que no usen inteligencia artificial. Y de pronto la era de la digitalización entró al sector eléctrico. De pronto, bueno, pues ya el maestro Toques, que pone un tablero eléctrico, ahora tiene que configurar un medidor de energía, mandarlo a la nube, lanzar alertas cuando las cosas no funcionan. Y bueno, pues hay una carrera y una impresionante colección de datos en la industria eléctrica y de automatización enorme. Todos esos datos están llegando. Ahora, ustedes, o sea, yo me imagino que un licenciado en ciencia de datos pues va a recibir la información, y lo primero que va a decir es qué tan confiable es esta información. Y creo que el 70% del tiempo que trabaja un científico de datos se dedica a arreglar los datos. Entonces, una de las decisiones que ustedes como ingenieros es, a ver, lo que tú estás instalando, ¿qué tan confiable es?
O sea, me ha tocado ir a ver edificios o arreglar edificios que están funcionando mal porque un sensor falló. Un sensor, por ejemplo, una cámara la taparon, o un sensor de temperatura lo pusieron junto a una ventana, o lo pusieron en una zona muy fría, o está desconectado. Entonces los sistemas se empiezan a volver locos. Entonces, bueno, pues aquí algo importante es saber que toda esa información necesita que ustedes, y sobre todo ustedes como ingenieros, y por eso nunca van a ser reemplazados, ustedes como ingenieros saben todo lo que viene desde abajo. O sea, cómo se construye, dónde corre, qué tipo de servidores requiere, en qué framework está, cómo se transmite la información, dónde se almacena, las velocidades, etcétera, etcétera. Ustedes saben cómo viene toda esa información y tienen que preocuparse por saber, no ser experto en todo porque es difícil estar en software, hardware, tupperware y todo lo demás, and everything in between. Pero tienen que tener mucha noción de todo ese proceso, de todo ese camino. Por eso están a la vanguardia y sobre todo que están adelante. El egresado de SCOM se caracteriza por tener una formación muy importante y muy completa. Y que no sale de aquí de esta sala, pero el ingeniero de SCOM es un ingeniero de veras. Lo único que le hace falta es creérselo, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque tienen buena formación, se saben preguntar, saben buscar y sobre todo que analizan lo que les dicen y sobre todo que podemos aprender. Algo fundamental que yo recuerdo cuando tuve una clase con el profesor Ortigosa, que fue director de aquí de SCOM, decía, me dio análisis de datos, como que el decálogo de lo que tiene que ser un ingeniero de sistemas, y lo primero es que tiene que ser automotivado. Tú trabajas solo, tienes que aprender a trabajar en equipo, y si no trabajas en equipo no sirves para una organización. Es ahí donde los soft skills son fundamentales que los desarrollemos. Las técnicas, las habilidades y el conocimiento se adquieren muy fácil, y sobre todo que ustedes tienen capacidad importante y sobrada y demostrada para aprender. Entonces, toda esa información que ustedes ya tienen, toda esa información convierten en criterio, y sobre todo el activo más importante de una persona, de una empresa, de una organización, de un país o de una institución, el activo más importante es su integridad, y esa no la compra absolutamente nadie. Y si la vendes, y si eres barato por hacer mal las cosas o porque te llegaron al precio, creo que no vales para muchas otras cosas. Algo importante es que tener muy claro que tu valor más importante es tu integridad y sobre todo tu ética, es lo que te va a dar de comer toda la vida. Si eres una persona que le echa ganas, que aprende, que se cuestiona, que hace bien las cosas, que siempre se preocupa hacer las cosas bien, y sobre todo en el contexto en el que estás, porque muchas veces los recursos no alcanzan para hacer las cosas bien, pero por lo menos tienes que hacer las cosas lo suficientemente bien para que no tenga ningún tema de crítica. Y les voy a contar una anécdota. Yo hace 2 años estuve en Frankfurt en una reunión, porque voy cada 2 años voy a la feria en Frankfurt de Light and Building. Nos juntamos con un grupo de varias partes del país, y me decía un colombiano, un muy querido amigo, decía, es que nosotros, decía Rimac, tú y yo tenemos una capacidad muy importante para hacer desarrollo de tecnología, y no es posible que hagamos una tecnología, que no hayamos hecho una tecnología que le podamos vender a los alemanes. Entonces yo le dije, pues mira Juan, pues estoy completamente de acuerdo, pero hay una realidad. Tú vives en Colombia, yo vivo en México, no somos alemanes. Nosotros no alcanzamos a las fuentes de financiamiento, no tenemos las instituciones para desarrollar tecnología. Y con el paso de estos últimos 2 años, que he estado trabajando muy de cerca con una empresa turca, me he dado cuenta que los alemanes están como 20 años luz de nosotros. O sea, la capacidad de ingeniería que tienen los alemanes es muy alta, compromiso que tienen los alemanes para hacer la manufactura, y sobre todo el know-how que traen atrás, y sobre todo que lo comparten. Esa es una gran diferencia. Tú pones una empresa aquí en México y por lo menos tienes que, a ver, levanta la mano quien quiere poner una empresa y ser empresario aquí en México.
Excelente, no esperaba menos. Muchas manos levantadas. No es fácil ser empresario en México, no es fácil. No es imposible y no me ha ido mal, pero sí he visto que a otros países les va bien más rápido. ¿Por qué? Porque hay toda una infraestructura para eso. Pero algo importante es que tenemos que aprender a colaborar, tenemos que echar mano de los demás y sobre todo seleccionar con quiénes trabajan. ¿A quién tienes al lado? ¿A quién le preguntas? Entonces, ustedes síganse manteniendo en la línea de ser una escuela que saque profesionales dedicados, que aprenden rápido y sobre todo que tienen una buena formación. Y que lo que hagan, lo hagan con ética. La ética es un tema muy grande y muy amplio. Pregúntenle a ChatGPT qué es la ética y cómo pueden desarrollarlo, que les ponga exámenes, que les simule exámenes de ética y vean lo que les contesta, que les haga una simulación de una evaluación. ¿Por qué? Porque hoy día, a ver, bien sencillo, hoy día los sistemas de reclutamiento de las grandes empresas, lo primero que lo analiza es un sistema de inteligencia artificial, es el primero que te filtra. Entonces, ya están, y muchas empresas son tan irresponsables como delegar la selección de personal o el primer filtro, delegárselo a la inteligencia artificial. En enero yo tuve que recortar personal, tomé una decisión, bueno, no tomé una decisión, sino el grupo de socios toma la decisión de recortar personal y tuve que dejar ir a uno de los talentos más importantes que yo había detectado, con quien había trabajado en los últimos 2 años. Cintia dejó la empresa y de pronto hace unos meses me dice, Rima, que es que no encuentro trabajo. Dije, wow, o sea, una chica tan eficiente, tan efectiva, tan buena en su trabajo, que nunca entró trabajo, se me hizo raro. Pero tiene un carácter, sus soft skills, digamos que no son, que ya no son tan soft, más bien son muy hard. Pero dije, wow, o sea, ¿cómo no pasa esos filtros? O sea, y es realmente un talento, ¿no? Entonces, oye, como que no tienes trabajo, pues regrésate. Entonces la volví a contratar y ahorita simplemente de ser una ingeniera junior, que estuvo trabajando 2 años conmigo, 1 año y medio conmigo, la mandé a uno de los proyectos insignia para el próximo año. O sea, ya empezamos a trabajar y la mandé como responsable y está solita ahí y lo está llevando maravilloso. Simplemente yo tuve la confianza en ella porque sé de que es capaz, pero ¿cómo es posible que no haya pasado los filtros, no? Pero pues tal vez la IA no trae esos modelos de aprendizaje para detectar ese tipo de talento. Y algo fundamental es la humanidad. ¿Okay? Las decisiones son humanas. Y eso nunca lo permitan. O sea, no deleguen o no abdiquen la toma de decisiones a que la tome una inteligencia artificial. Porque finalmente quien decide debe de ser un humano. Puedes tomar un montón de decisiones, pero síganla tomando ustedes. ¿Por qué? Porque quien está hombro con hombro, pues es otra persona. O sea, al final, si tú delegas una responsabilidad, a ver, una responsabilidad legal, pues implica a alguien en la cárcel. Si una responsabilidad financiera la delegas y sale mal, se pierde mucho dinero. Sí. Siempre hay un responsable atrás y debe de haber un responsable atrás. Y si no, lo van a encontrar. Entonces, ¿quién tomó la decisión? Tú eres el culpable. Pero es que no le puedes echar la culpa a la IA, ¿no? Pues ya hace rato contestamos. ¿Quién tuvo la culpa? ¿ChatGPT o el abogado? La persona. Entonces, por eso, nuestras decisiones deben de ser siempre humanas. En resumen, pues la inteligencia artificial pues no viene por ustedes. O sea, no viene a pensar por ustedes. Viene a darte los fundamentos. Y sobre todo, a que ustedes piensen mucho mejor. Y que piensen revisando mucho más, con un espectro mucho más amplio, una visión mucho más amplia. Por ejemplo, cuando tú vas a una empresa, y en muchas empresas lo que vas a ver es misión, visión y valores. Es bien fácil, ¿no? Pues en el primer semestre, creo que del kinder, te ponen a hacer una misión, visión, valores. ¿Pero qué creen? Que esa misión y visión la tiene que poner el director de la empresa, el fundador, y toda la empresa la tiene que compartir. Una persona
que no comparte la visión de la empresa, no tiene capacidad de esa empresa. No quiere decir que sea ni bueno ni malo, pero los valores se tienen que compartir desde el CEO hasta la persona de limpieza, de logística, almacén, papelería, todo. Y cuando eres empresario tienes que hacer todas las funciones, pero tienes que pensar en procesos. Y todos tus procesos tienen que estar enfocados y alineados a esa visión y a esa misión, y sobre todo los valores. Suena trivial, pero yo he tenido oportunidad de trabajar como proveedor en muchas empresas y me he dado cuenta las empresas que no comparten eso. Pero también he trabajado en empresas en las que todas las personas, desde el director hasta la chica de recepción, tienen la misma visión, el mismo trato. Por ejemplo, uno de mis principales socios de negocios es ABB Internacional, y trabajo mucho con ABB México. Es increíble los filtros y sobre todo los entrenamientos en ética que mantienen de manera permanente. Y cuando tú quieres ser uno de esos proveedores, a toda mi empresa la auditaron procesos, auditaron a mis vendedores, auditaron a mis ingenieros. ¿Quieres ser proveedor de esas empresas como Nestlé, como ABB, como la Cámara Suiza de Comercio, IKEA? De hecho, todas las IKEAs que hay aquí en México, nosotros participamos directa o indirectamente en esos proyectos, pero son empresas que analizan la ética de toda la persona que colabora. Y si tu empresa se detecta que hay, por ejemplo, un tema de corrupción, o de que le das que para el chesco al funcionario público, vetan a toda la compañía. ¿Okay? Entonces, prepárense para trabajar con esas empresas, y sobre todo que sus decisiones sean mucho más profundas, sean más críticas, y que su nivel de conocimiento vaya mucho más lejos. Bueno, ahora pues cuestionen mucho más, tienen que elevarse como personas y elevar su inteligencia. Y ahora les voy a pedir, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un compromiso entre nosotros. Por favor, pues cierren sus ojos, o los que no se sientan cómodos, bajen la mirada, ven el piso, y vamos a hacer un compromiso, sobre todo entre ustedes y ustedes con nosotros. Y vamos a repetirlo, yo lo digo y ustedes lo repiten, ¿vale? Por favor, cierren los ojos. Repitan. No usaré la inteligencia artificial para dejar de pensar. Verificaré antes de firmar lo que produzca. Y nunca delegaré la decisión final. Abran los ojos. Y ahora sí, chicos, a construir el futuro. Creo que todavía tenemos 10 minutos. ¿Ya no tenemos? Bueno. Tenemos porque ya viene la clausura, entonces... Pero, ¿alguien tiene alguna pregunta? Toma, por favor. Muchas gracias por la conferencia, y quiero preguntarte, ¿cómo desarrollas un liderazgo capaz de llevar un equipo a su punto más alto, capaz de lograr cosas que se considerarían imposibles, digamos? Muy buena pregunta, y voy a tratar de contestarla rápido. Lo primero es con el ejemplo, y el ejemplo se basa en tu compromiso. Yo creo que cuando les platicaba del hotel, una de las cosas más reconfortantes fue cuando estuvimos trabajando casi 5 o 6 de la mañana, que llevábamos un día completo trabajando, y se acerca 2 eléctricos y me dicen, es la primera vez que un director de empresa está trabajando a la par o más duro que nosotros. Y seguimos trabajamos todo ese día completo, llegamos a trabajar casi 32 horas sin parar. Y me decían, ingeniero, es que nunca nadie había estado de su nivel hombro con hombro. Hoy día ese equipo de ingenieros, ese equipo de eléctricos, me son fieles a morir. Entonces, pero es parte del compromiso. No quiere decir que te mates, sino es
que demuestres la pasión con lo que haces, que escuches y que seas empático con tus compañeros, ¿vale? Gracias. ¿Alguien más? No te voy a alcanzar. Vente para acá, y acá pregunta. Sí, muchas gracias por la conferencia. Bueno, tengo una duda que pues siempre me ha, preocupado, ¿no? Sobre cómo comenzar una empresa, ¿no? Me gustaría, no sé, saliendo ya tengo como que ideas y proyectos que quiero comenzar, ¿no? Pero digo yo, a lo mejor hay algo que no estoy tomando en cuenta, alguna cosa, no sé, a lo mejor pensar en la parte financiera primero, diseñar todo mi plan primero, o una vez que tengo la idea, y he creado el sistema, lo tengo que probar en chiquito, no sé, una cosa que me pueda, no sé, dar para eso. Claro, y es algo que me hubiera gustado a mí aprender y que me lo dijeran aquí en la escuela. Lo primero que tienes que hacer es revisar la ley del ISR, revisar cuáles son las obligaciones que tienes, que diseñes cuál es tu visión, o sea, tu visión a 5 y 10 años, cuáles son los valores que tú requieres y sobre todo que te enfoques en el producto o en los servicios que quieres dar. Algo bien importante, y es un síndrome que yo le llamo el síndrome del oro brillante, es que es muy fácil cuando empiezas una empresa que te desvíes del camino por algo que brilla. Sé fiel a tu decisión, se vale replantearse, pero no porque salga una oportunidad la tomes. Simplemente te tienes que enfócate, y sobre todo algo muy importante es que financieramente tu empresa sea sana. Aprendan de finanzas, apréndanse la ley del IVA, del ISR, todo lo que tienes que tributar, porque una empresa sana en impuestos es una empresa muy potente y muy robusta. Si quieres ser contratado por grandes empresas, cumple esa primera parte, pero para cumplirla tienes que entenderlo, ¿vale? Y si te atrasas, pues las multas son serias. Bueno, voy a comprometer a RIMAC que ahorita, después de la clausura, si tienen más preguntas, se quede aquí para contestárselas. ¿Sí? ¿Te puedo comprometer? Claro. Ah, bueno, perfecto. Entonces paso Muchas gracias, profesor. Le entregamos la constancia. Esta dice: Escuela Superior de Cómputo otorga la presente constancia al ingeniero Rimac Quiñones Osorio por haber impartido la conferencia magistral El mayor riesgo no es la IA, es quien la usa, liderazgo en la era de sistemas inteligentes, llevada a cabo el 22 de abril del 2026 en el auditorio del ESCOM, en el marco de actividades del 7º Foro de Liderazgo del ESCOM, la técnica al servicio de la patria. Firma el maestro en ciencias Iván Giovanni Di Mozo García. Muchas gracias. Le entrego un pequeño detalle por parte de la Academia de Ciencias Sociales.